pasó? Me caí. Arrancamos bárbaro hoy. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Bien, esperen que entran un par más. Hola, profe, buenas tardes. Mandan. Bien, ahí estamos. No tenemos de momento más personas en sala de espera. Bueno, yo les había puesto en el cronograma, igual podamos ver por ahí alguna otra cuestión de ser necesario de la guía cero. Hoy probablemente veamos más guía cero, aunque podemos dejar algunos minutos finales si quieren hacer alguna pregunta más conceptual de lo que estuvieron viendo en las clases teóricas. Y ya la clase que viene sí arrancamos con fuerza y campo eléctrico, con todo, ya sea para una distribución por ahí de cargas puntuales, y después lo podemos migrar a una cuestión de distribución continua. Entonces, en realidad yo había elegido y puse ahí en el cronograma coeficientes métricos. ¿Por qué hice eso? En realidad nosotros vamos a trabajar mucho con tres sistemas en particular, que van a ser el cartesiano, el cilíndrico y el esférico. Con esas tres simetrías, digamos, ¿no? No es que no se pueda trabajar con otras, pero es como que en general nosotros no vamos a abordar otro tipo de simetría que sea ese. Y quizás hay algunas cuestiones que a lo largo de la materia, digamos, cuestiones, digamos, que trastabillan ustedes con cuestiones de cómo por ahí definir y parametrizar, ya sea un diferencial de longitud, un diferencial de superficie, dependiendo en dónde estemos parados. Entonces, me parece que este problema, lo que vamos a hacer en este caso es ver, digamos, vamos a intentar percibir bueno, como les decía, la idea es con este problema intentar arrancar con el pie derecho, en tanto y en cuando ya para la guía 1, cuando nosotros tengamos que estar trabajando, ya sea una integral de línea, una integral de flujo, bueno, la integral de Coulomb, que es una integral, en principio, porque el diferencial de carga es, digamos, el diferencial de carga se define escalar, aunque luego tenemos la parte vectorial. Intenta que el error sea más ligado a la cuestión física y no tanto a la parametrización. Entonces, nosotros, o sea, ustedes o nosotros, cuando vamos en la formación de la carrera, lo vemos un poco, todo esto que por ahí lo que no se entienda me lo van preguntando, por supuesto, pero lo vemos en análisis 2, lo vemos por ahí parametrizado diferente, ya como que estoy un poco olvidada de cómo se parametrizaba en análisis 2, era un poco diferente a como por ahí lo vamos a hacer ahora en física 2, pero nosotros ya vimos que cuando no estábamos en un sistema ortonormado como es el cartesiano, aparecía el famoso jacobiano, que era esta norma métrica que teníamos que ir acompañando a ciertas coordenadas como para poder darle una estructura de métrica, ¿sí? Cuestión que cuando nosotros trabajamos con el jacobiano, en general siempre lo vemos una integral volumétrica, alguna que otra vez podemos llamar jacobiano también a ese factor que aparece en una integral de superficie.
si nosotros pensamos esa métrica, en realidad, ¿a qué coordenada está acompañando? Muchas veces esa información como que nos excede, como que para nosotros viene el paquete entero y viene el paquete entero. Entonces está este problema, que creo que para ustedes es el problema 12. Vale, ahí está estabilome. Bien, uso estabilome. Es el problema entonces en donde lo que vamos a hacer, a ver, déjenme chequear si es el número. El problema 12, en donde, sí, en donde en realidad nos hace calcular de manera explícita, ahí lo llama coeficientes a las coordenadas. Entonces, primero, lo que voy a hacer es hacer todo el procedimiento en cartesianas, y luego voy a migrar a esferismo, ¿no? O sea, de manera general, uno solo. Digo el diferencial de línea porque diferencial de línea para las tres coordenadas o podemos tener dos o una, ¿no? Entonces lo vamos a hacer general, que sería que involucre las tres coordenadas. Luego, con este mismo razonamiento, o sea, con esto de que hay coeficientes o coordenadas que en realidad deben ser acompañadas con una norma métrica, es que luego deviene en los operacionales, que no lo vamos a ver, no lo vamos a trabajar porque es un poco más engorroso, pero si ustedes van a Moodle, les dimos unos apuntes de entidades matemáticas. Y entre ellos aparece, bueno, el diferencial de línea, aparece la divergencia, aparece el gradiente, aparece el rotor, aparece el laplaciano. Esos operacionales, si nosotros los vemos en cartesianas, como es un sistema ortonormado, es fácil e intuitivo de ver cómo quedan, porque el gradiente queda parcial en la dirección, la divergencia también, pero sí la dirección, quedan como las coordenadas limpias, y el rotor quedan cruzadas pero limpias. Ahora, si nosotros migramos a cilíndricas se complica un poquito más, y si migramos a esféricas se complica un poquito más. La idea no es que se lo acuerden de memoria, nunca la idea es que se acuerden esos operacionales de memoria, por eso le damos esos apuntes y ustedes lo pueden tener a la mano en el momento que lo necesiten y hasta en el momento de rendir también. Pero lo que yo digo es, en esta guía que lo van a abordar y en situaciones futuras, lo que tenemos que tener por ahí más presente y recordar y tener más fresco es que cuando estemos trabajando en un sistema ortonormado, el cartesiano, que va a ser ese solo, el ortonormado, las coordenadas no están cruzadas, no tienen esa norma métrica, porque ahora vamos a ver qué sucede, pero cuando trabajamos en cilíndricas, la expresión por ahí puede diferir un poco, a raíz de estos coeficientes métricos, y cuando trabajamos en esféricas, aún más. ¿Sí? Van a estar involucrados y van a aparecer, entonces por ahí las expresiones se vuelven un poquito más engorrosas. Entonces, voy a ir a la hoja para trabajar este problema. Esperen que no sé dónde quedé. Ahí, a ver, porque en realidad yo había preparado todo y yo no sé si a mí me está titilando, no, me está pestañeando internet. A ver, ahí más o menos, porque yo lo había dejado listo y bueno, se me cayó. Ahí estamos. Entonces, nosotros vamos, estoy fuera de foco. Ahí va. Vamos a estar trabajando el problema 12, en donde vamos a intentar definir, lo voy a hacer a partir de este problema, pero porque es como, me parece que es bastante interesante que nos quede en claro. Esto es lo que vamos a llamar como coeficientes métricos. ¿Sí? Que ahí bueno, justo aparece el IBETAN, se los voy a correr así si quieren ir copiando. Vamos a definir los coeficientes métricos. Como les dije, voy a hacer todo el proceso. Uy, ¿por qué se va de foco hoy? Ahí está rebelde. Y en donde vamos a definir estos coeficientes métricos, que serían estos h sub i,
como la derivada de R respecto de unas variables que vamos a denominar Q sub I, en tanto y en cuanto, para coordenadas cartesianas, voy a hacerlo así. A ver si ven ahí un poquito mejor. En coordenadas cartesianas, nosotros estaríamos definiendo estos Q sub I, que serían lo que nosotros podemos llamar como Q1, Q2 y Q3, serían básicamente las coordenadas X y Z, ¿no es cierto? Luego tendríamos las famosas cilíndricas, en donde nuestros los Q sub I serían Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, y las coordenadas van a ser R, Phi y Z también, el R de polares, y entonces como llamamos a esa R chiquitito, esféricas, lo voy a llamar que la sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, vamos a llamar R grande, no que sea constante, también le podemos poner ρ, como lo solían denominar quizás ustedes en análisis 2, θ y φ. Entonces, cuando nosotros estamos en el espacio tridimensional, vamos a trabajar mucho en el espacio tridimensional, vamos a tener nuestro X, nuestro Y y nuestro Z, y vamos a definir un punto en el espacio P. Entonces, claro, este P, si nosotros, este punto, que en realidad es un punto cualquiera, ¿sí? Es un punto cualquiera en el espacio, si nosotros estamos trabajando con las coordenadas cartesianas, este punto P básicamente va a ser un X en X, un Y en Y y un Z en Z. Parece como redundante, digamos, pero sería cualquier valor posible de X. Yo lo hice aquí arriba, como si estuviese en el primer cuadrante, como si fuese para X positivo, para Y positivo y para Z positivo, pero lo podríamos en principio haber postulado para cualquier punto del espacio. Entonces, podría ser cualquier valor de X, cualquier valor de Y, cualquier valor de Z, lo más genérico posible. Luego, cuando nosotros estamos en coordenadas cilíndricas, ¿qué nos quedaría entonces? Nos quedaría que X es igual, ¿esto qué quiere decir? No tengo nada. ¿Esto qué quiere decir? Este punto que está aquí, esto que está aquí, en principio, ¿quién es? Va a tener el módulo R, ¿sí? En coordenadas esféricas. Este ángulo que está aquí, si nosotros estaríamos en coordenadas esféricas, sería el θ. Y luego, para proyectarlo, primeramente lo estaríamos proyectando este punto por un lado. Si quieren lo estaríamos proyectando, bueno, déjenme que lo haga así primero, vamos a proyectar este punto en el plano, XY, que supónganse que sea este punto. Entonces, sería esto de aquí, no, me parece que se me fue el gráfico, debería ser así, y acá, entonces déjenme que les borre el i, aquí tengo el líquido. Entonces, proyecto primero el punto en el plano, y luego tendría este, que básicamente sería x de x, esto que sería de y de y,
Y esta proyección que tenemos aquí, sería esta misma, y otra vez me fui de gráfico, esta misma en Z. Está aquí. ¿Sí? De tal manera que este que está aquí es el R de cilíndricas, este que está aquí es el ángulo φ en esféricas, de tal manera que esto que está aquí es el R también, ese mismo R que este que está aquí, que básicamente, si yo lo quiero contemplar en este R, va a ser R seno de tita. Este que está aquí en cilíndricas va a ser el Z, que si yo lo quiero relacionar, esta altura que está aquí es el R coseno de tita. Y luego esta distancia que tenemos aquí es el I, que en definitiva es el R chiquitito, es esta proyección, y si este phi es el R chiquitito seno de phi, y este que está aquí es el X, que va a ser el R chiquitito coseno de phi. Este es el origen del sistema de coordenadas. Entonces, cuando yo estoy en coordenadas cilíndricas, X, ¿quién es? Si yo lo llamo en las coordenadas R, phi y Z, va a ser básicamente R coseno de phi, y va a ser R seno de phi, y Z va a ser Z. Esto es lo que vamos a denominar coordenadas cilíndricas. Lo mismo podría haber hecho en cartesiana, y sería X igual a X, Y igual a Y, y Z igual a Z, ¿no? Sería como algo redundante, pero bueno, eso sería. Y luego, la que sí va a quedar un poquito más complicada, va a ser las coordenadas esféricas. Entonces ahora, nosotros vamos a decir que la variable X, este punto que está acá, si nosotros queremos llamarlo ahora en términos de R, tita y phi, es en principio esta proyección, que es esto, y luego esta proyección. Entonces, No, me mataste. No, no hay ningún coso blanco acá. verán que les anulo hay dos chicos que tienen el audio encendido. Yo lo digo más por ustedes que por mí, ¿eh? Bueno, entonces, X, que sería este, nos va a quedar R coseno de phi, pero R a su vez es R seno de tita, entonces X va a ser R seno de tita coseno de phi, y va a ser igual R seno de tita seno de phi, y Z va a ser igual a R coseno de tita. ¿Sí? Estas serían básicamente las ecuaciones de transformación entre un sistema X y Z y sus correspondientes variables si lo quisiéramos parametrizar en coordenadas cilíndricas y si lo quisiéramos parametrizar en coordenadas esféricas. ¿Qué sucede? Nosotros, algo que tiene que quedar bien en claro, nosotros siempre vamos a estar definiendo los problemas, por más de que tengan simetría cilíndrica o simetría esférica, siempre lo vamos a estar definiendo a un sistema cartesiano fijo en el espacio. Esto se los digo y por ahí me estoy adelantando bastante, porque para cuando lleguen a esos problemas que más o menos son los 10, una cosa así de la primera guía, por ahí esto que se los diga no se lo acuerden tanto, pues lo vamos a repasar. ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan, cuando en análisis 2, cuando nosotros poníamos un sistema, por ejemplo, en coordenadas esféricas o en coordenadas quizás polares o cilíndricas, que también dependa, digamos, o sea, que lo quisiéramos escribir no en un sistema cartesiano fijo,
nosotros a medida que nos íbamos moviendo en el punto, ese sistema cartesiano, o sea, ese sistema de coordenadas que no es cartesiano, se iba moviendo también. ¿Se acuerdan que por ahí el problema del sistema cartesiano, o sea, el cartesiano no, el sistema ortogonal, por ortonormado, ortogonal, iba moviéndose punto a punto? Para que no suceda eso, nosotros lo que vamos a hacer es, si bien el problema lo vamos a parametrizar en coordenadas cilíndricas, y si vamos a parametrizar en coordenadas esféricas, siempre lo vamos a transcribir hacia un sistema de coordenadas ortonormado, que es un cartesiano que está como en el espacio, porque ese sistema no se mueve. Por más de que yo mueva el punto o las coordenadas en el espacio, siempre este sistema va a quedarse fijo y quietito en este punto, ¿sí? Eso es un dato de color, lo vamos a ir repasando a medida que por ahí vaya surgiendo esta cuestión, pero por eso, digamos, se los digo como para que tenga sentido esto que venimos haciendo así, digamos. Este punto P lo puedo escribir en cartesianas, en cilíndricas con el R, con el φ y con el z, pero a su vez también los puedo relacionar hacia este sistema de coordenadas de esta manera, y lo mismo pasa si estuviese trabajando en coordenadas Z. Profe, Dime. para cilíndricas, ¿usamos phi? Ay, Porque bueno, sí, ustedes usan tita. Yo no tengo problema, ustedes usan lo que quieran. También yo usé este tita. Y algunas veces, en muy poquitas bibliografías, figura este ángulo. Este ángulo. creo que en análisis 2 usamos al revés, tita y... Sí, claro. Sí, yo no tengo ningún problema. Ustedes si quieren usarlos al revés, los usan al revés. ¿Qué pasa? ¿Por qué uso yo esta nomenclatura? Porque los libros de física usan nomenclatura. A partir de ahora, ustedes van a usar esta nomenclatura. Para esta materia y para materias futuras, se escribe así. Es como que los matemáticos usan al revés. Lo que pasa es que nosotros vemos primeramente la matemática y luego terminamos viendo materias de este estilo. Entonces es como que ahora se nos hace un poco una ensalada de quién es quién. Yo lo único que uso es lo que ustedes antes llamaban tita phi, y lo que llamaban phi lo llamo tita. Si ustedes se sienten más cómodos trabajando con los ángulos al revés, no hay ningún problema. Lo único que ustedes tienen, o sea, el que está de este lado se da cuenta rápidamente, pero no se empiecen a confundir cuando llaman diferencial de tita, diferencial phi, por ejemplo, una integral de superficie o una integral de volumen en esféricas, los extremos, porque este ángulo, por ejemplo, para recorrer todo el punto, a ver si se entiende hacia dónde voy. Este ángulo, Se mide para los dos lados, ¿no? claro, el ángulo nace acá y para definir todos los puntos del espacio llega hasta acá, no da toda la vuelta. Entonces tita, a lo que yo llamo tita, vive, digamos, o pertenece entre 0 y pi. Si quieren los pueden poner así con corchete, pues lo pueden agarrar también. Y el phi entre 0 y 2pi. Entonces el tema es que cuando definan las integrales, que sepan los extremos de qué ángulo están hablando. Si ustedes son consistentes con su parametrización, no hay ningún problema que usen el ángulo con el que se sientan más cómodos, ¿de acuerdo? Pero tienen que ser consistentes, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos en coordenadas cartesianas, arrancamos y vamos a hacer el razonamiento en coordenadas cartesianas, que es rapidito. Para luego ya sí por ahí ir un poco a lo que es más complicado. En coordenadas cartesianas, dijimos que X vale X, que Y vale Y y que Z vale Z, o sea que en realidad pueden tener esta nomenclatura así, que fue la que yo usé arriba, o, bueno, no me va a quedar acá, o lo que es igual a decir, voy a poner acá abajo, que el R, esta es otra forma de escribir, pero es lo mismo, es este mismo punto, que el R vale X en Y versor más Y en J versor más Z en K versor. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que queremos definir son tres cuestiones en principio. El diferencial de longitud, el diferencial de superficie y el diferencial de volumen. Entonces vamos a empezar por lo que
digamos, como el de una dimensión, que sería el diferencial de longitud. El diferencial de longitud, que va a ser en nuestro caso vectorial, entonces nos va a terminar quedando de esta manera. O ya esperen que me lleno de carteles. Ahí está. Esperen que les muevo así van viendo. Ahí está. El diferencial de longitud va a ser igual a lo que tendríamos de coeficiente métrico, que en este caso sabemos que el Q sub i es x, diferencial de x en inversor, más lo que tuviésemos de coeficiente métrico respecto de y, diferencial de y en j versor, más lo que tuviésemos de coeficiente métrico respecto de z, diferencial de z en k. Esto es lo que yo hoy les decía, que es definirlo lo más general posible. Yo puedo estar moviéndome a lo largo de una línea y estar abarcando las tres coordenadas, como si estuviese haciendo esto, por ejemplo. En el espacio me estoy moviendo así a lo largo de una línea, me muevo a lo largo de una línea, pero como me estoy moviendo en el espacio, me estoy moviendo en términos del diferencial de x en y versor, en términos del diferencial de y en j versor, el término de diferencial de z en k versor. Uno comúnmente no ve ese tipo de problemas, uno comúnmente acomoda su sistema para moverse en una o a lo sumo en dos, ¿sí? Uno se simplifica. Elige el sistema de coordenadas como que sea más cómodo, pero esto significaría un diferencial de línea que en principio podríamos tener que definirlo en las tres coordenadas. Entonces, estos que son los coeficientes métricos es la derivada de lo que definimos como el punto R respecto a la coordenada, y esto es un módulo. Entonces sería, fíjense, en principio vamos a decir la derivada del vector R, que lo definimos así, en cartesiana x es y es z, respecto de x sería la derivada de esto respecto de x. Entonces, la derivada de esto respecto de x, esto nos da 1, esto nos da 0, y esto nos da 0. Entonces, en definitiva, nos da 1 en inversor, más 0 en j versor, más 0 en k versor. Y cuando, obviamente, le aplicamos el módulo de esto, es igual a 1, porque es este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado raíz, que en definitiva es 1. Entonces, de alguna manera estamos corroborando algo que nosotros ya veníamos diciendo de una manera sin demostrarlo, que decíamos que el sistema cartesiano es ortonormado. Eso quiere decir que cada una de las direcciones i, j y k son perpendiculares entre sí. ¿Y qué significa que son perpendiculares entre sí? Que si yo hago i producto escalar con j, me va a dar 0, que si yo hago j producto escalar con k, me va a dar, y que si yo hago k producto escalar con i, también me va a dar 0, ¿sí? Las direcciones que definen este espacio son perpendiculares entre sí. Y es más, si en vez de hacer el producto escalar, yo haría el producto vectorial, esto es decir, y producto vectorial con j, esto nos da la otra coordenada en k, y así sucesivamente. O sea, si hago j producto vectorial con k, esto nos va a dar i, de igual manera, si nosotros hiciéramos recortes de internet, estamos desde hoy, que no quieren saber. A ver, ahí está. Ay, chicos, la virtualidad. Ahí estamos. Estamos. A ver. Ahí estoy, ¿eh? ¿Me escuchan? Porque Sí, profe. ¿Qué pasa? ¿Se te está dando mal internet? Sí, esperen que me voy a conectar con un cable.
A ver si anda, pero estoy teniendo como microcortes, entonces se me desconecto de Zoom, vieron que me conecté y me desconecté, y ahora se me desconecta el teléfono. Es la vida misma esto. Esperen que ahí me conecto con el cable, a ver si teniendo el cable, con el módem este, me salva. A ver, porque si les tengo que poner esto escrito en la pizarra de ahí, yo soy malísima escribiendo en la pizarra. A ver, de nuevo, ahí está. Ahí está, ¿sí? Seguimos. ¿Sí? Entonces, lo que encontramos, algo que en realidad en algún punto ya sabíamos, que estamos como corroborando, que la métrica es 1. Y lo mismo, si yo hago este mismo razonamiento y planteo la métrica para la variable i y para la variable z, o sea, es decir, la derivada de r respecto de i, que va a ser igual a la derivada de r respecto de z, en ambos casos le vamos a encontrar, o sea, acá quedó 1, 0, 0, el otro va a quedar 0, 1, 0, y el otro va a quedar 0, 0, 1, de tal manera que siempre que hagamos el módulo, siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer es definir de manera general, eso quiere decir con las tres dimensiones, aunque siempre recuerden que igual nos estamos moviendo sobre una línea, aunque tengamos las tres dimensiones, nos va a quedar el diferencial de línea definido como diferencial de x para y versor, más diferencial de y para j versor, más diferencial de z para k versor. ¿Sí? Luego, si nosotros hacemos el Profe, diferencial de superficie, no se dime, ve la parte de abajo de la hoja. Ay, gracias. vale, copien mientras yo tomo un poco de agua. Entonces, lo mismo podemos plantear para el diferencial de superficie. El diferencial de superficie puede ser escalar o puede ser vectorial, como hicimos este diferencial de longitud. Nosotros en este caso vamos a hacer diferencial de superficie que tenga un versor, ¿sí? Que tenga una dirección. Entonces, en este caso, el diferencial de superficie, así, que es versor en realidad, no vector, va a ser igual a la derivada de r respecto de x. Lo estoy de manera de nuevo general, como aquí arriba escribí el diferencial de línea, ¿no? Entonces va a quedar esto, diferencial de x, en realidad, producto vectorial, bueno, lo voy a hacer como medio, bueno, en realidad voy a hacer como la parte escalar, voy a hacer así, voy a poner esto de r a de i, diferencial de i, y voy a poner acá i por j, ¿de acuerdo? Cuando en realidad este acompaña el i y todo esto acompaña el j, pero directamente esto lo saco como escalares y hago el producto vectorial aquí, solamente para comprimir y no hacer otro paso, ¿de acuerdo? Pero si uno lo haría formalmente, el diferencial de superficie, lo voy a hacer solo para esta coordenada, quedaría así, la derivada de r respecto de x, diferencial de x en inversor, por derivada de r respecto de y, diferencial de y, en j versor. Lo único que hago es, como todo esto es escalar y todo esto es escalar, sacarlo y poner el producto vectorial aquí sueltito, porque luego voy a poner los otros dos que quedan, digamos, porque también voy a utilizar los tres para hacerlo lo más general posible. Ahora sí, nosotros en general en la práctica vamos a ver uno solo, ¿sí? Queda menos de un minuto corto para que no se me caiga el Zoom y yo estar hablando, y ahí me vuelvo a conectar, ¿vale? Conéctense de nuevo.
Bien, seguimos entonces. Estábamos acá. Entonces, luego, ¿qué nos queda? Hacer lo mismo, por ejemplo, con y con z. Entonces nos va a quedar, teniendo el razonamiento que formalmente uno debería arrancar por aquí, y yo ese paso me lo voy a saltear, este que está aquí directamente, y lo voy a volver a escribir de esta manera, nos va a quedar la derivada de r respecto de y, diferencial de y, la derivada de r respecto de z, diferencial de z, y luego nos va a quedar j por k, que sería sus vectores, más, y fíjense que voy como dando la vuelta, digamos, ¿no? Apareció xy y z, y ahora va a ser zi. Entonces nos va a quedar la derivada de r respecto de z, diferencial de z, la derivada de r respecto de x, diferencial de x, y aquí va a tener que ser k. Entonces, nosotros obviamente, yo lo puse esta vez todo entero por una formalidad de saber cómo se escribe, pero nosotros ya sabemos que todos los coeficientes métricos valen 1, o sea que esto sería 1, esto sería 1, esto sería 1, esto sería 1, en este caso en cartesianas, empezamos por aquí, este sería 1 y este sería 1. De manera que si yo tengo que reescribir este diferencial de superficie, normado, o sea que tenga un vectorcito, fíjense, va a ser diferencial de x, diferencial de y, e y por j, bueno, un poco lo habíamos puesto acá arriba, ¿no? ¿Quién era? Entonces nos va a quedar incaversor. Más, nos va a quedar diferencial de y, diferencial de z, y j por k, va a dar la vuelta, entonces nos va a quedar en inversor, más diferencial de z diferencial de x, que podemos poner si quieren así, pero si no podemos poner diferencial de x diferencial de z, y k por i nos va a dar en j. Entonces fíjense que los tres podríamos tener en principio para definir una superficie muy grande, o una combinación, y cada uno de ellos también, en su individualidad, nos están expresando cómo definir un diferencial de superficie en cartesianas para cada una de sus direcciones. Entonces, si nosotros quisiéramos dibujar esto que yo puse aquí, vamos a ver si me entra el dibujito aquí chiquitito, nosotros tendríamos las tres coordenadas aquí, así, esto sería lo que venimos llamando x, esto sería lo que venimos llamando y, esto sería lo que venimos llamando z, y fíjense, si nosotros queremos definir un diferencial de superficie que vaya diferencial x, diferencial y la k normal, sería, lo voy a hacer acá arriba, por hacerlo, sería algo así, estaría en este plano, en algo que sería este plano, algo así, de tal manera, fíjense, que el diferencial de y se mueve por aquí, el diferencial de x se mueve por aquí, y la normal es en K-verso. O sea, me estaría moviendo, o estaría definiendo algo en un diferencial de superficie que abarque estas dos coordenadas, y esta es su normal, en K-versor. De igual manera, si yo hago lo que está acá, me quedó muy bien el dibujito, este planito que está acá, ¿qué coordenadas está definiendo? Está definiendo diferencial de z por aquí, diferencial de x por aquí, y fíjense que siempre la normal, por supuesto, estoy haciendo ahora el último, la normal siempre va en las coordenadas que nos está definiendo, porque es normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Este, que es la normal, obviamente que no involucra las coordenadas en donde barre la variabilidad del plano, porque obviamente es normal. Entonces aquí nos queda que es un normal, se define en J, y me está quedando la tapita de adelante, como si yo definiera este que está acá, así. Este plano que está aquí, que sería la otra tapa, va a tener la variable diferencial de z, la variable diferencial de y,
y la normal sería así saliendo en inversor. ¿Sí? Nosotros en general este tipo de situaciones vamos a ver uno, el otro o el otro. Pero así nos va a quedar definido un diferencial de superficie. Y por último, vamos a hacer el diferencial de volumen, que si se acuerdan de álgebra y geometría, si la tienen un poquito fresca, álgebra y geometría, ¿se acuerdan que para definir un volumen, cuando nosotros teníamos tres vectores, en este caso van a estar los tres versores que van a definir las direcciones, vamos a tener un diferencial de volumen ahora, diferencial de volumen. Entonces, si se acuerdan un poquito de álgebra y geometría, esto sería paréntesis, o sea, como que sería comentario. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos dos vectores, y hacíamos el producto vectorial, definíamos la normal, y si teníamos un tercero y hacíamos el producto escalar entre el tercero, el volumen, yo soy mala dibujando, les juro que si no se los dibujaría, así, el volumen que definían estos tres vectores, ¿no? O sea, era como un volumen. Y eso, matemáticamente, lo poníamos como A, producto escalar, B por C. ¿El producto mixto era, profe? Claro, el producto mixto, exactamente, que definía como un escalar. Si yo fuese, tendría que haber hecho dibujo para poder dibujarle las cosas tridimensionalmente. Entonces, ahora, si nosotros pensamos esto, y lo traemos a colación a lo que estábamos definiendo recién, nuestro diferencial de volumen, ¿qué va a ser? Va a ser, vamos a abrir corchete, y va a ser, esta vez les voy a poner siempre esto como para que quede, pero ustedes ya saben que la norma métrica cada uno sería, estos dos serían este producto vectorial, lo estoy poniendo adelante, esto sería I por J, y entonces esto es producto escalar con la tercera variable que nos queda, que sería la derivada de R respecto de Z, diferencial de Z en K. De tal manera que cuando nosotros hacemos esto, sabiendo que los tres coeficientes métricos dan 1, nos termina quedando que el diferencial de volumen es diferencial de X, diferencial de Y por J es en K versor, producto escalar, si quieren, diferencial de Z en K versor. Y como nosotros sabemos que K versor, producto escalar, K versor es 1, obviamente el diferencial de volumen, en coordenadas cartesianas nos queda diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. De tal manera que como ustedes veían en análisis 2, no hay jacobiano, ¿no? Queda directamente diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahora vamos a pasar a coordenadas esféricas. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar a coordenadas esféricas, porque es un poco más jugoso que coordenadas cilíndricas. Entonces, si nosotros trabajamos con coordenadas esféricas, nos queda que las tres coordenadas, o las tres variables de parametrización son R, θ y φ. De tal manera que es X igual a R, seno de θ, coseno de φ, dijimos, ahí R, seno de θ, seno de φ, y a Z igual a R, coseno de θ. Y cuando nosotros queremos escribir el R, que antes habíamos escrito X y Z, ahora es lo mismo, va a ser R, seno de θ, coseno de φ, en inversor, y fíjense que ahí lo estamos escribiendo o referenciando, si bien lo estamos parametrizando en esféricas, lo estamos escribiendo desde este sistema cartesiano que está fijo
establecido en un punto del espacio, más R, seno de tita, seno de phi, en J, más R, coseno de tita, en K versor. Ahora nuestro R va a ser esto que tenemos aquí. Entonces, lo primero que queremos definir es el diferencial de longitud, nuevamente, pero para arrancar, ya que estamos, vamos a hacer el coeficiente métrico, los coeficientes métricos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, siempre hacíamos para definir los coeficientes métricos, es, por ejemplo, uno de ellos va a ser el módulo de la derivada de R respecto de R grande. ¿Quién es? Entonces, si este es nuestro R, en principio la derivada de R respecto de R, de la coordenada R, ¿qué va a ser? La derivada de todo esto respecto de R, de todo esto respecto de R, y de todo esto respecto de R. O sea que en definitiva nos queda seno de tita coseno de phi en I, más seno de tita seno de phi en J, más coseno de tita en K. Cuando luego le aplicamos el módulo, ahora sí, la derivada de R respecto de R en módulo, sería esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado raíz. En definitiva es la raíz de seno cuadrado de tita coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de tita seno cuadrado de phi más coseno de phi, de tita, perdón. Entonces, si yo aquí saco factor común seno cuadrado de tita, esto me da 1, por lo tanto me queda seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, que es 1, en definitiva me queda la raíz de 1, por lo tanto, aunque estemos en coordenadas esféricas, el coeficiente métrico de la coordenada R, nuevamente, nos da 1. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Luego vamos a definir ¿quién? La derivada de R respecto de tita, por ejemplo. Vamos a hacer el segundo caso. O sea que es derivar esto respecto de tita. O sea que la seno coseno. O sea que me queda R coseno de tita coseno de phi en I más seno, es lo mismo. R coseno de tita seno de phi en J más, no, seno coseno coseno menos. Me equivoqué. Acá va un menos. Menos R seno de tita en K. Y cuando hacemos el módulo ahora, para definir el coeficiente métrico respecto de tita, es este al cuadrado más este cuadrado más este cuadrado, en definitiva nos queda R al cuadrado, está en todos, o sea que lo raíz, ¿no? Raíz de, lo voy a sacar factor común, R cuadrado, y nos va a quedar coseno cuadrado de tita, coseno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi, más seno cuadrado de tita. Nuevamente estos dos, nos queda 1, cuando sacamos factor coseno cuadrado de tita, sacamos factor común y el coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi nos va a dar 1, y en definitiva nos queda la raíz de R cuadrado, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que nuevamente es 1, entonces es la raíz cuadrada de R, en definitiva, ahora sí aparecen, fíjense, una norma métrica respecto de tita, ¿cuánto es? R. Y por último, nos queda, no, sin módulo. Primero hagamos la derivada, planteamos el módulo. La derivada de R respecto de phi.
Entonces nos queda coseno, seno, coseno, coseno menos seno. Entonces nos queda menos R, seno de tita, seno de phi en I, más R, seno de tita, coseno de phi en J, y la última da 0, más 0 en K, si quieren ponemos, más 0 en K, para que quede obvio. Cuando aplicamos el módulo, nos queda R cuadrado, nuevamente lo sacamos factura, esto es raíz, nos queda seno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi, más seno cuadrado de tita, coseno cuadrado de phi. Cuando sacamos de lo que está dentro del paréntesis, factor común, seno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi, es 1. Entonces esto nos termina quedando en la raíz de R cuadrado, seno cuadrado de tita. En definitiva, el coeficiente métrico de la coordenada phi es R seno de tita. Pues entonces, cuando nosotros queremos definir el diferencial de longitud vectorial ahora, nosotros dijimos, no sé si me va a alcanzar acá, que el diferencial de línea es igual a la derivada de R respecto de R, diferencial de R, n sub R, si quisieran, ¿no? Más el coeficiente métrico que acompaña la coordenada tita, diferencial de tita, n sub tita, más la que acompaña en phi, diferencial de phi, no me entró, n sub phi. Teniendo en cuenta los coeficientes métricos que acabamos de calcular en cada uno de ellos, nos termina quedando de manera explícita ahora que el diferencial de línea en coordenadas esféricas, si nosotros lo quisiéramos usar lo más general posible, nos quedaría diferencial de R, n sub R, más R, diferencial de tita, n sub tita, más R, seno de tita, diferencial de phi, n sub phi. Y fíjense que ahora, a diferencia de lo que nos sucedía, y que ahora vamos a ver ya en breve, cuando hagamos el diferencial de volumen sería el producto de los métricos. Es decir, nos va a quedar R cuadrado seno de tita. Que es lo que ustedes vieron en coordenadas esféricas seguramente todo el tiempo, porque lo que más es jacobiano. Pero de esta manera, lo que nosotros podemos ver y explicitar, cuál es la métrica que acompaña a cada una de las coordenadas. Comúnmente nosotros vamos a abordar muchos problemas que tengan simetría radial. Entonces vamos a trabajar aquí, el 90% de los casos. Pero en algún problema en donde no estemos parados sí o sí en la coordenada radial, y nos tengamos que mover en alguna de las coordenadas angulares, las coordenadas esféricas, habiendo hecho esto, podemos, ya sea para la integral de superficie o para la integral de línea, podemos obtener, digamos, o poder dilucidar, o podemos ya tener en vista el coeficiente métrico que acompaña a cada una de las coordenadas. Ahora va a quedar súper evidente cuando hagamos el diferencial de superficie, y más que nada cuando hagamos el diferencial de volumen. ¿Sí? Esto así nos queda el diferencial de línea. Entonces, el diferencial
vectorial es el diferencial vectorial, no, el diferencial de superficie vectorial es casi igual a lo que habíamos visto hoy, lo único que ahora nuevamente tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando en coordenadas esféricas. Entonces, el diferencial de superficie, pero vectorial, porque podríamos llegar a tener, en caso de que sea una integral escalar, diferencial de superficie vectorial, nos va a terminar dando que el diferencial de superficie es igual. Y nuevamente, como habíamos hecho hoy, si quieren abrimos paréntesis, y nos va a quedar el coeficiente métrico de la derivada de R respecto de R, diferencial de R. Si quieren, n sub R, por, ahora sí lo estoy haciendo más formal, la derivada de R respecto de θ, diferencial de θ, n sub θ. Más, en realidad para tener las tres posibles combinaciones que podemos llegar a tener, no están viendo nada, ¿no? Así justito. Y lo que vamos a tener que por ahí refrescar, es de la misma manera que dijimos que I por J era K y demás, con las coordenadas esféricas también sucede. Si bien la norma no es 1, tanto el sistema de coordenadas esféricas como cilíndricas es ortogonal, ¿sí? Ortogonal sí es, si yo hago el producto escalar de la dirección E sub θ con E sub R, el producto escalar, no vectorial como estoy haciendo acá, el producto escalar va a dar 0, ¿sí? Eso quiere decir, si yo lo pongo explícito, esto va a dar 0. Y esto me está hablando de ortogonalidad. ¿Sí? Pero nosotros buscábamos los coeficientes métricos para que tengan métrica. El sistema cartesiano era ortonormado. Esto sucede tanto en esféricas como en cilíndricas, esto va a suceder, son ambos sistemas ortogonales. Y de la misma manera que nosotros hicimos con las coordenadas cartesianas, podemos decir que E sub R por E sub θ es igual a E sub φ. Y luego dar la vuelta, E sub θ por E sub φ es E sub R, y E sub φ por E sub R es E sub, ¿sí? En este sentido. Entonces, nos va a quedar que la derivada de R respecto de θ ahora, diferencial de θ, en E sub θ por el coeficiente métrico respecto de φ, diferencial de φ, en E sub φ, más el coeficiente métrico asociado a φ, diferencial de φ, en E sub φ, por la norma métrica asociada a R, diferencial de R, en E sub R. Cuando hacemos esto de manera explícita, me voy a otra hoja, no tengo lugar. De manera explícita nos va a terminar quedando que el diferencial de superficie es igual. Este era 1, entonces nos va a quedar. Y esta norma métrica era R, ¿se acuerdan? Este era R. Entonces, si yo lo pongo, voy a poner R, diferencial de R, diferencial de θ, y E sub R por E sub es E sub φ. En E sub φ. Más, esta norma métrica es R, y esta norma métrica es R seno de θ. Entonces, si alguna compañera les avisa que me esperando, interrúmpanme, porque yo hablo, pero me pueden interrumpir, porque por ahí levanto la vista y están ahí en sala de espera y no sé si lleva 1 minuto o 15 minutos. Esperen, puedo poner esto. Ahí está. Entonces, de este que está aquí, nos va a quedar R cuadrado por R y R, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ, y E sub θ por E sub φ, E sub θ por E sub φ es E sub R.
N sub R. Esta es la más popular de todas, la tienen que reconocer porque es la integral de superficie con simetría esférica. Esta es la que más vemos todo el tiempo. Más este coeficiente métrico es R seno de tita, y este es 1, entonces nos va a quedar R seno de tita diferencial de phi diferencial de R, E sub phi por E sub R es N sub tita. Y de esta manera tenemos no la combinación solamente de simetría esférica, tenemos cualquiera de las tres combinaciones posibles, expresado lo más general posible, que sería la suma de ellas, si tuviéramos que hacer una integral de superficie en coordenadas esféricas. Y de aquí vemos los famosos jacobianos, ¿sí? Este va a ser el más popular, pero puede haber otro tipo de combinaciones. Entonces, este, por ejemplo, si yo hiciera un sistema aquí, cartesiano, este que está aquí es la integral de superficie con simetría esférica. Fíjense que no integro en R, entonces sería a un R dado fijo, me estoy moviendo por encima de la esfera, y obviamente la normal apunta N sub R. Pero luego podemos llegar a tener, por ejemplo, T, que tiene un tita fijo. Este fíjense que no se mueve en tita. Tita habíamos dicho que era este ángulo. Entonces, esto que está aquí nos termina dando, en problemas físicos se ve menos, pero es a un tita fijo, o sea que nos termina dando como que nos estamos moviendo arriba de un cono. ¿Sí? Nos estamos moviendo acá arriba del cono. Y obviamente la normal apunta acá. ¿Sí? ¿Estamos? Este es el más popular de todos, este que vamos a ver más. Pero para que se puedan dar cuenta que hay otras situaciones. En coordenadas cilíndricas, más que en esféricas, sí se dan las distintas combinaciones. Y ahora hago un paréntesis con esto, aunque no lo veamos, lo van a hacer ustedes luego, si no lo hicieron todavía. En coordenadas cilíndricas, sí nos podemos llegar a estar moviendo, por ejemplo, en esta, que es movernos en R y en lo que yo ahora denomino phi, con su normal en K, pero también se pueden llegar a estar moviendo en esta. Esta que está aquí va a terminar siendo para ustedes R, diferencial de phi, diferencial de z. N sub R. ¿Sí? Por ejemplo. En coordenadas cilíndricas sí se suele utilizar más las distintas capas, las distintas simetrías. En esféricas no. Pero no se queden que porque no se usa, lo deleteamos. Y por eso, ahora de nuevo, vemos que dependiendo con qué coordenada estemos trabajando, depende el coeficiente métrico. Fíjense que en cualquiera de las tres nos da en este caso bien distintos cada uno de ellos, ¿sí? Aunque si estamos en esta superficie, o en esta superficie, o en esta superficie. ¿De acuerdo? Y por último, entonces nos queda hacer el diferencial de volumen. El diferencial de volumen sí o sí es una integral escalar, por la definición misma que vimos hoy, como es el producto mixto, nos va a terminar dando sí o sí una integral escalar. Entonces el diferencial de volumen lo vamos a definir entonces, coeficiente métrico de R respecto de R, diferencial de R. N sub R, producto vectorial con el coeficiente métrico respecto de tita, diferencial de tita N sub tita, producto escalar, todo esto con el coeficiente métrico respecto de phi,
diferencial de phi en eso. Entonces, esto que está aquí, este coeficiente métrico era 1, este que está aquí era R, este que está aquí era R seno de tita, y E sub R por E sub tita era E sub phi. Entonces, reescribimos el diferencial de volumen, y nos va a quedar R, yo siempre pongo las normas métricas adelante, R, diferencial de R, diferencial de tita, E sub R por E sub tita nos va a dar N sub phi, producto escalar con R, seno de tita, diferencial de phi, N sub phi. Como E sub phi por E sub phi nos va a dar 1, nos termina quedando que la integral de volumen, y esta así, seguramente la han visto bastante en análisis 2, nos va a quedar R cuadrado. Seno de tita, famoso jacobiano, que coincide con este, pero una casualidad. En realidad no, porque el coeficiente métrico de R es 1, por eso lo agrego y no pasa nada. R cuadrado, seno de tita, y nos va a quedar diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Y ahí nos aparece el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, con su famoso, visto por ustedes en análisis 2, como el jacobiano. ¿Sí? ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen dudas de esto? ¿Quedó algo por ahí? Por mi parte se entendió, profe. Estuvo muy clara la explicación. Bueno, por ejemplo, una aplicación directa de esto, que no se los voy a hacer así, no se los quemo, ya bastante que por ahí hacemos este problema como para que quede bien en claro, pero por ejemplo, una aplicación bien directa de esto que acabamos de ver, de las integrales de líneas y demás, son el problema, por ejemplo, 15, que tienen ahí unas integrales de línea, o tienen que hacer encuentro de la circulación alrededor, entonces tenemos que hacer integrales de línea. Y, por ejemplo, el problema 16. Entonces, el problema 16, fíjense que calcule el F diferencial de línea a lo largo del entorno. No sé si lo tienen todos ahí, lo voy a decir, pero no se lo voy a hacer, así no se los quemo, si lo piensan un poquito. Esperen que voy a venir acá, voy a venir yo, y lo que les voy a compartir es la vida, esto. Entonces, una aplicación directa de esto, y está bueno que lo veamos, porque prontamente vamos a integrar, vamos a arrancar con integrales de líneas y cuestiones. Entonces, está bueno que esta parte quede clara como para luego ponerle la física. Entonces, por ejemplo, fíjense que tenemos que hacer una integral de líneas. Bueno, esperen que se los voy a achicar, porque ustedes me parece que lo ven en pantalla completa, pero yo no. Entonces, este problema tenemos la integral a lo largo de la curva. Entonces estamos teniendo una integral de línea. Perfecto. Estamos teniendo una integral de línea. En principio, fíjense que nosotros, si uno lo piensa
desde el esquema XY, desde el sistema cartesiano XY, no nos estaríamos moviendo a lo largo de una línea pura. Ahora, si nosotros cambiamos sutilmente de sistema de coordenada y migramos a polares o a cilíndricas, porque estamos en el plano, pero yo siempre les voy a hablar de cilíndricas, aunque estemos en el plano. Entonces ahí sí estaríamos en una situación en decir, bueno, cuando me muevo por los tramos curvos, en realidad se reduce a una sola variable, aunque cuando yo estoy en el plano XY, fíjense, este es el caso que yo les decía, me puedo estar moviendo en un plano, o por ahí un poquito más genérico en el espacio, y sin embargo moverme sobre una línea. Y este es un claro ejemplo, porque si yo lo quisiera definir en términos de la coordenada XY, con Y versor y J versor, entonces necesitaría de las dos, para poder definir cualquiera de los dos tramos estos, ¿no? Los curvos, este y este. Ahora, si yo migro a coordenadas cilíndricas, me voy a dar cuenta que cuando me estoy moviendo en los tramos curvos, solamente está variando, ¿qué cosa? El diferencial de ángulo, ¿no es cierto? Estoy haciendo como un arco, lo que ustedes a veces por ahí no sé si habrán comúnmente llamado en física 1 el arco, ese cachito de arco, ¿no? ¿Sí? Y le tenemos que dar dirección. Bueno, eso ya es un poquito más complejo. Pero, entonces, ahora nosotros podríamos ver, bueno, justo no lo hice, justo en la coordenada que no les hice, la cilíndrica, pero con el mismo razonamiento que hicimos hoy, ustedes van a llegar a un diferencial de línea. En 3 dimensiones, qué pesadilla. Ustedes irían a un diferencial de línea en 3 dimensiones, o sea, con las tres variables, R, Φ y Z, y se darían cuenta que para los tramitos solamente necesitarían la parte que sería, bueno, no les voy a decir el coeficiente métrico que acompañe el diferencial de Φ en el sub Φ. ¿Sí? Por ejemplo. Y ahí sería como una aplicación de lo que acabamos de ver. Y entonces, fíjense qué importante porque estamos un poco mezclando todo lo que hicimos. Ustedes van a hacer ese diferencial de línea y lo pueden relacionar con el sistema, no está en, ¿cómo decirlo?, en el aire totalmente. Ustedes ese diferencial de línea lo van a parametrizar en coordenadas cilíndricas, porque la simetría del problema, si uno lo parametriza con esas coordenadas, nos va a resultar mucho más fácil, pero siempre, fíjense, que tenemos de soporte ahí un sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? Porque el sistema de coordenadas cartesiano siempre está fijo en el espacio. ¿Sí? Pero eso ese va a ser un problema que cuando hagan el 12, tanto el 15 como el 16 van a hacer aplicaciones de lo que acabamos de ver, porque van a hacer integrales de línea, entonces bueno, van a ir a la línea, ¿sí? Está bien, van a ir un poquito más allá, porque es F producto escalar diferencial de línea. Pero van a poder tener bien definido cuáles son esos diferenciales de línea en una aplicación. Bueno, los escucho ahora. No sé si me quieren preguntar. Mi idea por ahí era poder darle un cierre bien a todo esto. No sé si ya han podido terminar a la guía 0, pero mi idea era más darle un cierre a esto. Así que me pueden preguntar lo que quieran de esto, o si estuvieron viendo los videos, podemos arrancar con Coulomb, ya sea fuerza o campo, y yo para la clase que viene voy a preparar algo ya más referido a lo que va a ser fuerza y cómo describimos y cómo dibujamos y ese tipo de cosas. Profe, yo tengo una consulta respecto a los videos. Los estuve buscando, pero, o sea, estuve buscando dónde los puedo encontrar y no encontré nada. ¿Cómo que no?
Tienen que O sea, estar me ahí. fijé, estuve buscando por la plataforma de Moodle, de Física 2. No están ahí. Ah, ¿no? Ah, o sea, busqué un link por ahí, no, y no No, no encontré les nada. pongo el link. En realidad yo les puse como en un canal de YouTube que es, se los pongo, esperen que les, ¿dónde está el chat acá? ¿Por qué? Yo tuve el mismo problema, pero no las entraba. Pero porque no están puestas los links en la... Lo hacía el primer cuatrimestre, pero después me parecía como que después van directamente. Esperen que no- quiero poner para chatear y no. Ahora me olvidé cómo se chatea acá. Directamente lo buscan en YouTube y ponen UNS, todo en mayúscula, guión bajo, física, guión bajo 2, guión bajo Tolosa, y las tienen todas ahí. Me hubiesen escrito, me escriben y yo se los ponía acá, chat. Tienen que ir a cambio. Ahí. Profe, ahí mandé el link del Sí, canal, por si alguno pero lo necesitaba. a ver si yo me meto acá, tiene que... Claro, es eso. Bueno, entonces los chicos que Buenísimo, por ahí muchas gracias. no lo han Igual, arrancado, igual directamente si pones física Tolosa, ya te aparece el canal bueno, directamente. le ponen ahí, así les aparece, si ponen así, tal cual como yo lo llamé, como que entran al canal, entonces van a todas, o sea, directamente ven todas las clases, pues si no por ahí les aparece clase 6, clase 8, viste, todo así desordenado, porque por más de que yo la fui subiendo en orden, para que no les aparezca todo desordenado. Entonces, directamente es eso, van al canal, ven el video. La idea es que no nos vamos a quedar solo con el video, la idea es que ustedes vean los videos antes de clase. Hoy ya tendrán que haber visto lo de campo eléctrico, bien digo, o sea, la primera clase que fue la del miércoles vieron fuerza, hoy campo. Entonces yo el jueves, porque hoy vimos repaso día cero, el jueves lo que voy a hacer es complementar lo que vieron en la clase. Si vienen directamente a mi clase sin haber visto los videos, probablemente les sirva poco, porque yo no voy a hacer de nuevo una clase. Yo lo que voy a decir es, bueno, ¿vieron esa expresión? O sea, o por ahí hago un medio, un breve, un repasito de lo que vimos, mucho más compactado, y a partir de ahí empiezo, bueno, yo tengo, no sé, el campo eléctrico lo puedo escribir de esta manera y de esta manera, y entonces las similitudes y las diferencias, y graficar, que por ahí es un tema que a veces se les pide, los primeros problemas de la guía 1 y cuesta, cómo lo graficamos y por qué, y bueno, y por ahí como que sigo hablando y sigo profundizando cuestiones, pero no hago toda la clase de teoría de nuevo, la clase de teoría como que ya está. Muchas veces hago eso y muchas veces en temas que son más prácticos, que ya se van a dar cuenta, los recursantes ya saben de lo que estoy hablando, y los que lo están cursando por primera vez, hay temas que son como más prácticos, que hay poca teoría. Entonces, lo que hago es agarrar y desmenuzar situaciones concretas, ¿no? Decir, bueno, en este caso, lo que sea que se requiera o yo sienta que hay que reforzar de ese tema, ¿sí? Pero por ahí voy más a ejemplos puntuales y los desmenuzamos y por qué, y no sé qué, como para ir cerrando el concepto. Y siempre es un espacio como para que ustedes hagan consulta también, digamos, ¿no? Todo lo que vean en los videos, todo lo que vean en la bibliografía, ya sea la que yo les subo, no es que solamente con la que yo les subo les alcanza, yo les voy subiendo bibliografía que para mí tienen que sí o sí leer. El Serway es fácil, ¿no? O sea, en el sentido de que es como una buena primera lectura. Hay temas que el Serway se queda muy corto, entonces yo voy a una bibliografía un poquito más robusta. Lo que pasa es que a veces la bibliografía que es un poco más teórica y está mejor, a veces es más árida de leer, es como que se pone... Entonces, bueno, vamos mechando. Y algunos temas, bueno, no nos queda otra que poner esa bibliografía. Pero no se cuelguen con los videos, yo entiendo que ustedes van a hacer así, van a ver los videos, pero no se cuelguen y vayan intentando ver los videos así, si bien yo en este espacio sincrónico, más de consulta, voy a ir un poquito atrasada respecto de los videos,
por ahí 1 o 2 clases, porque por ejemplo mañana empiezo y ya voy a estar atacando la del miércoles pasado y la de este lunes, la que tendrán que haber visto para hoy. La idea es en estos espacios poder ir avanzando sobre en concreto en esos temas e ir depurando todas esas cuestiones que por ahí en un video, por ahí en una clase teórica queda como muy teórico. Y entonces muchas veces nos sucede que vemos el tema, lo entendemos, vamos a un problema y no sabemos ni qué hacer, ¿no? Pues a veces me dicen, bueno, y con todo lo que escuché en teoría. Entonces, este espacio es medio un puente entre eso que no quede tan teórico y tampoco sea todo práctica, digamos. Es como más conceptual, pero también práctico, digamos, ¿sí? ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda. Bueno, hay chicos que por lo visto no han visto los videos, pero los que sí arrancaron viendo, ¿tienen alguna duda de algo de la clase 1 y la clase 2? No, yo te quería preguntar si esto de lo de la guía cero entraría en lo que sería el primer parcial. No, la guía cero, yo los quiero motivar igual siempre a hacerlos, porque me parece que la guía cero es un test de ustedes hacia ustedes mismos. Yo no sé hace cuánto que cursaron análisis 2 y con qué profe y qué vieron y qué no dejaron de ver. Lo que pasa es que, está bien, por ahí los que son recursantes no van a hacer la guía cero, pero los que no, el resto de los chicos les puede dar fe que es una materia que arranca ya como con intensidad de integrales, con intensidad de integrales con los teoremas, o sea, como que arranca con eso. Entonces la guía cero, si bien no es excluyente, es como que te nivela, te hace pasar por ciertas situaciones que vos dirías, bueno, esto, y como que te sondeas a ver hasta dónde te acordás de esas cuestiones y hasta dónde uno tiene que reforzar esos temas para un futuro, ¿sí? Pero no entra. Para el primer parcial, temas parciales. Bueno, después les voy a comunicar, no está definido. Habíamos pasado el lunes 4, se le superpone a otro bloque de los chicos, me comunico con un profesor para ponernos de acuerdo, bueno, pues no tuve respuesta. Entonces, lo más probable es que quede el sábado, pero quiero ver si este profesor me va a contestar, y si no, bueno, va a tener que quedar el sábado 9, porque el lunes 4 se me con otro bloque de chicos que están cursando economía, así que es un Tetris de esto. Pero les decía, el primer parcial va a entrar guía 1, guía 2, guía 0 no. Guía 0 es repaso de análisis y de álgebra y de un poquito de física 1 por ahí. Una cuestión de energía. ¿Sí? Fer, yo tengo una pregunta. No es de las clases de teoría, sino es de la guía 1 Sí. del primer punto. Sí, a ver, déjame que lo abra. El primer punto, pero no las cuestiones teóricas. Eso lo voy a dar vuelta. Por eso Claro, de los problemas. Sí, el otro día le había dicho, atáquenlos, está bueno que las lean y que debatan entre ustedes y que jugo, pero después de hacer la guía. Sí, 2 cargas positivas iguales, imaginamos una carga. Sí. Dime. Bueno, el inciso A, que te pregunta cuál es la magnitud de la fuerza, como, bueno, una apunta para un lado y la otra para el otro, tipo en sentidos opuestos, Sí. te da 0 la fuerza. Sí, es cierto. Sí. Bueno, y mi pregunta es en realidad el inciso B, que, o sea, ¿cómo sé yo a realizar? O sea, no sé cómo encararlo en realidad. Bueno, ahí lo que pasa es que tenemos que hacer como el problema un poquito de cero, y uno lo que tiene que hacer es migrar de un problema que era unidimensional a ahora un problema en el plano. Entonces, voy a ir de nuevo a la hoja. Entonces, yo lo que tengo es, en el problema 1, no se los voy a quemar a los chicos que no arrancaron, pero digamos, en el problema 1 tenemos una carga aquí positiva, otra carga aquí positiva,
con una distancia que ahí dice en el inciso cuál es, y en la línea que las une, que la clase que viene vamos a ver bien las cuestiones, ponemos una carguita de prueba aquí en el medio. Entonces, tal cual como dijo Camila, si suponemos que son todas positivas, creo que sea positivas, entonces esta va a ser repulsiva, esta respecto a esta va a ser repulsiva, y esta respecto a esto va a ser repulsiva. Si es todo lo mismo, estos módulos son iguales y opuestos, entonces obviamente total, que es la sumatoria de las fuerzas de cada una de ellas, va a terminar dando 0. Ahora, si yo a cualquiera de estas dos las muevo así, ¿no? Por lo que, a ver, déjame que lea bien el inciso. De una fuerza que actúa sobre la carga de prueba, si se desplaza una pequeña distancia cualquiera de las cargas. Bueno, son dos situaciones distintas. No es esa, es la carga de prueba. Claro, o sea, mi duda es, como yo no sé cuánto se desplazan le pones a hacer siempre, y yo esto se lo voy a decir hasta el final. Lo primero que tenemos que definir es un sistema de coordenadas asociado a ese problema para luego poder describir lo que comúnmente también a veces llamamos parametrizar el problema, o sea, escribir de alguna forma lo que está sucediendo. Entonces, en esto que les venía diciendo en el problema anterior, o sea, de la guía 0, bueno, el sistema de coordenada cartesiano, porque está ahí quietito y no es feliz. Bueno, eso mismo, ahora, digamos, esto va a ser sencillo. Entonces, yo me puedo parar acá, me puedo parar acá, o me puedo parar acá, o me puedo parar en cualquier otro punto. Lo que pasa en general uno, y eso lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene, se los voy a preparar bien, este tipo de cuestiones, así arrancamos con el pie derecho. En general uno siempre pone el sistema de coordenadas en alguna de las partículas, como para evitar la posición relativa de la partícula del sistema de coordenadas en una, aunque sea. Acá nos van a quedar dos más, o sea, de dos no nos vamos a poder escapar, pero si yo pongo el sistema de coordenadas aquí, tengo que ubicar las tres, ¿no? Ahora, si yo ubico el sistema de coordenadas en alguna de ellas, de una escapo, y de las otras dos, o sea, una está en 0, está sobre el sistema de coordenadas, y las otras dos no puedo escapar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir dónde está. Ponerle que la pongo en la derecha, por poner. Entonces, esta distancia que estaba de las dos partículas puso 2A. O sea, todo esto era 2A. En tanto y en cuanto, entonces, esto era A, porque tiene que estar en el medio, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros a la partícula de prueba la movemos, cualquiera de las dos distancias, y aquí uno va a tener que decidir si hacia la izquierda o hacia la derecha. No vamos a poder definir todo tan genérico como si diera lo mismo. En realidad sí, porque luego el X va a poder valer lo que sea, ¿sí? Pero suponete que yo lo desplazo, no sé, distancia aquí, ¿no? Entonces, luego, en vez, está bien, antes vos decís, antes, no sé si lo hiciste de manera algebraica o lo hiciste de manera cualitativa, pues ahora no nos vamos a quedar escapatoria de tener que escribirlo. Entonces, esta partícula, la posición de la partícula 1, va a ser 0 en I, va a ser en J, lo voy a hacer en el plano. La de la partícula 2, que es prueba, antes estaba en A, pero ahora está en A más X, por ejemplo, de I, más 0 en J, y la posición 3 va a estar en 2A de I, más 0 en J. Y hay que hacerlo como formalmente, digamos. No vamos a tener escapatoria. Y acá es donde le pones la posición. Claro, ella va a tener que hacer R menos R1, Sí. R. Claro. Claro, si no, en realidad nunca me imaginé usar lo de un X genérico. Claro. Por ahí, sí. Y luego, o sea, puede ser que se mueva así, y si a su vez también se mueve así, acá directamente lo puedes poner así o le pones un I. Y estás haciendo el caso más
más general de todos, que sería, se puede mover un chiquitín horizontalmente y un chiquitín verticalmente, entonces sería un X y un Y. Dependiendo cuánto valga X, dependiendo cuánto valga Y, va a ser lo que se mueva. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Buenísimo. ¿El resto cómo anda? ¿Por dónde? No, ¿cómo anda de ánimo? Digo, ¿cómo anda en física 2? ¿Arrancaron algo? Poquito, nada, haciendo guía cero, arrancando con esta guía. Mire. Una consulta en general de la guía cero. Dale. Con el tema de los teoremas de integrales cuando nos piden verificarlo y esas cosas. Sí. También probamos lo como hacíamos en análisis 2, si la curva era suave, si el campo tiene derivadas primeras. ¿Probamos todo el teorema o solo el resultado? No, en realidad no sería demostrar, sino que sería mostrar. Claro. No demostramos esa demostración matemática, decimos, bueno, la función necesitamos, por ejemplo, que sea C2, entonces que sea continuo y derivable, o que la segunda derivada, toda esa parte, no. En realidad en los incisos, o en los problemas, a ver, déjame chusmear qué números son. Este no. A ver, yo lo estuve chusmeando por si me preguntaban algo, de determinar, no. Bueno, pero los que dicen, por ejemplo, teorema de Stokes, el 8, bueno, el 8 es otro del teorema de Stokes. Esos, en realidad, si en algún momento dice muestre o demuestre o compruebe, básicamente lo que se les pide es que hagan explícitamente ambos lados de la integral. En el teorema de Stokes te va a quedar un rotor y te va a quedar el campo a lo largo de una superficie, y el de la divergencia te va a quedar divergencia, y el otro te va a quedar la integral de superficie, y así. ¿Sí? Es como hacer las igualdades, mostrar que hacemos esto y da lo mismo. Sí. Y así por el resto de los prácticos. No, luego, digamos, en este práctico sí le decimos mostrar. Luego en el resto de los prácticos, no sé si hay alguna cuestión así tal matemática. En general uno ya lo usa. Usa el teorema Stokes, el teorema de la divergencia, pero no sé si mostramos algo así tan teórico. Tendrá que repisar, quise decir entre revisar y repasar. Revisar las guías, pero me parece que no hay algo tan teórico. Sí, después están las preguntas integradoras, que ya son más conceptuales, pero de problema me parece que no hay así, demuestre que. Hay uno solo, pero es mostrar. Es lo mismo, pero falta, es como la guía 5, creo. Sí, falta un poco. Hay un problema, hay un inciso que se muestre que de tal cosa, por ahí se me acordé, pero después, eso en general siempre es mostrar. Si no olvídense de los de mostrar que vienen de bien matematicoso, que no son postulados, no. Ya no más, es un poco más informal. Aquí es como que usamos la matemática. Bueno. ¿Sí? Bien. Bueno, yo lo que justo les iba a decir, porque están todos calladitos, yo sé que las primeras clases sucede, pero vamos a ver, campo, 3, 4, está bien, hasta el dipolo más o menos. Entonces, yo para la clase que viene, no voy a hacer ningún problema de la guía, no me gusta en líneas generales hacer problemas de la guía, salvo que es muy teórico y bueno, se lo suelo demostrar un poco, el que les acabo de hacer hoy, pero la idea para la clase que viene, no, la clase que viene es que vean las dos clases mínimo, la primera y la segunda sí o sí vistas, si pueden ver la tercera mejor, entonces, si no la pueden ver, aunque sea la 1 y la 2, y yo lo que voy a trabajar es la fuerza de Coulomb, cómo la definimos, cuando nos paramos sobre el sistema de coordenadas,
sobre la partícula, cuando no, cómo la graficamos, cómo no, qué nos dice una expresión, qué nos dice la otra. Entonces, estaría interesante y sería bueno para ustedes que vean esas dos clases y que intenten abordar el problema 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Que son los de cargas puntuales. Después es un dipolo, es un poco más largo el 5, y ya luego vamos a distribución de carga. Entonces, como la clase que viene, mínimamente me interesa ver esta cuestión de carga puntual, y si por ahí podemos ver distribución de carga un poco también, aunque sea que lleguen a haber visto eso, sería interesante. Así cuando yo voy diciendo un montón de cosas, como hoy, ustedes me pueden repreguntar, ¿sí? Con más ímpetu, ¿de acuerdo? Sí, sí, profe. Yo tenía dos consultas. Dale. El campo eléctrico, la única diferencia que tiene con la fuerza eléctrica es que en la fuerza eléctrica va multiplicado por la carga de prueba. Sí, bueno, hay un poquito más, que está la definición del límite, que después si quieren lo vemos en la clase que viene, que está como... Sí, la había visto. Límite. Sí, pero en realidad lo que pasa es que el concepto de campo deviene del concepto de fuerza. Nosotros Claro, sí, trabajamos sí. esta materia como campos electromagnéticos, como si existiesen los campos, pero bueno, en realidad es como una descripción matemática de lo que sucede. Lo que es medible en realidad es la fuerza. Si uno pone objetos cargados, llega a decir partículas, pero objetos cargados, lo que uno sí ve es esa interacción de atracción o de repulsión. Eso sí realmente uno lo puede comprobar. Pero sí, en algún punto es pensar lo que estaría ocurriendo en el espacio en presencia de un objeto cargado, y que sí, nosotros traeríamos un segundo objeto, llamado objeto de prueba, sentiría esa fuerza que podemos medir. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien, sí, pero es algo así. O sea, vos lo dijiste como pobre menospreciándolo, pero sí, porque en realidad es como decir, bueno, en el espacio estaría sucediendo todo este campo. Lo que pasa es que no lo podemos medir, como medir, lo medimos a través de la fuerza, entonces sí o sí tenemos que traer un segundo objeto cargado. Pero sí, es la asociación de lo que ejercería un objeto cargado in situ. Sí. Bien, y la carga de prueba siempre la tomamos como positiva, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Salvo, en general, uno toma la carga positiva siempre que no se diga nada respecto de ella. Claro, si dice electrón o algo de eso. Ahí sí, ahí lo tomás como negativo. Pero si dice una carga puntual con carga Q, positivo. Si dice una varilla con densidad de carga lambda, positivo. O sea, si nunca se le dice explícitamente que no lo es, uno por defecto lo toma positivo. Siempre. Ok. Y Bien. la otra cosa, no sé si ya lo hiciste, pero no sé si iban a hacer algún foro o algo como para subir algún PDF y que me corrijan sobre ahí los ejercicios como para que no... No, eso no. Lo que sí hay es un foro de consulta. ¿No lo hicieron los chicos todavía? ¿No arrancó? Sí. No, no lo vi. Si lo hicieron, no lo chequeé en el mundo. No chequeé el Moodle, pero en teoría ya se debería estar, porque ya lo deberían estar chequeando. Lo que sí se hace no es que nosotros les corregimos los exámenes, pero los ejercicios. Lo que sí está en ese foro, digamos, de último ustedes pueden, si tienen alguna duda, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, pueden subir una foto y decir, esto está bien planteado así. También me lo pueden hacer a mí, en clase, como hoy, ponerle ahí algunos minutos de sobra, que después, a medida que avanza la materia, esto no sucede hoy porque es como medio la primera clase real. Pero en el foro, o sea, ustedes van a tenerla, bueno, hoy conmigo, después consulta, también la consulta de práctica, así como yo les compartí el PDF de la guía, ustedes pueden llegar a compartir el PDF, o sea, lo que tengan digitalizado del problema. Con el ayudante que hagan la consulta. Y Sí, o después, sea, los días que no hay consulta, está ese foro en la misma, no lo había chequeado
me hicieron agarrar la duda, yo hubiese jurado que tendría que estar. En la misma solapa, digamos, que tienen la guía 1 y todos los apuntes teóricos de las clases, digamos, en lo que yo le llamo material de lectura, ahí abajo de la guía tiene que estar el foro de consulta. ¿No está? Buenísimo. Sí, o sea, más que nada, lo que yo pensaba era, pero no sé qué tan eficiente sea, digamos, es como subir el ejercicio que hice al PDF y que después los chicos en el Zoom, en la consulta, puedan verlo y decirme qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal. Bueno, No en sé realidad, cómo manejan, digamos, con eso. no, en general, no me anda esto, ¿qué pasó? En general es como que ustedes como que consultan, digamos, ¿no? No me anda Moodle, ay, no anda nada, inténtelo otra vez porque tengo esto. En general es como que nosotros como que no corregimos los problemas. Ponele, vos puedes venir y me decir, profe, tengo una duda si hice bien el 8 de la guía 1. Ponele, entonces yo digo, bueno, entonces en el 8 de la guía 1 vos tendrías que haber pensado esto, es como que uno por ahí va con las pautas y dice, bueno, sí, 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 y si no coincide, no, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y así. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Bien, dale. ¿Para qué me voy a fijar esto ahora? Necesito agarrar duda. Pero lo que les habíamos dicho es que los días que no hay consulta, o sea, hoy hay consulta, hoy no hay foro. Mañana, que no hay consulta, así presencial, pueden consultar en el foro. No abrieron la consulta, los foros todavía, le voy a decir a Rubén. Le voy a decir a los chicos. Ahí deberían de, digamos, ustedes subir los problemas o preguntar en tal problema, lo que sea, o la consulta que tengan ustedes, ¿sí? De ese problema. Y luego está la consulta extra de los viernes, digamos, ¿sí? No, los viernes como van rotando, se les va a avisar por avisos, digamos. ¿Qué docente es? Así saben la cuenta a la que tienen que ir y el horario. Eso es como que es más, no es tan fijo porque como van rotando los chicos todo el tiempo, es dependiendo cómo le quede cómodo el horario de los chicos en ese momento. Claro, sí, sí, está bien. No, igual probablemente los viernes, va, a menos que sea en la mañana, pero Usan la después todo el ingeniería tiempo. mecánica cursamos de 12 a 8 de la noche los Claro. viernes. Así que bueno. Bueno, ¿tienen más dudas? ¿No? ¿Estamos? Bueno, si no tienen más dudas, si quieren, ahí los dejamos acá y el miércoles a las 6 arrancamos de lleno con la guía 1, ¿vale? No se cuelan. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo, muchas gracias. El profe, profesora. buenísimo. Gracias, Nos profe. vemos. Profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.